buscó reproches contra mí. Como que Dios es caprichoso, como que Dios es injusto, porque yo que no tengo maldad, yo que no me he levantado en rebeldía contra Dios, yo que he hecho todo bien, yo que no tengo pecado, estoy siendo tratado de esta manera tan injusta. Dios buscó reproches contra mí. Esto es lo que Job pensaba de sí mismo y lo que él pensaba de Dios. Job estaba mostrando aquí una situación muy lamentable. Y entonces Eliú, interviniendo con un entendimiento correcto, algo veía Eliú que Job no veía, y algo entendía Eliú que le ayudó a mostrarle el camino a Job. Mostrarle a la gente su pecado es mostrarle el camino. Cuando tú le hablas sin miedo y sin temor a una bofetada o a un rechazo a la gente de su condición espiritual, desde lo que la Biblia diagnostica, le estás mostrando el camino. Le estás ayudando a meterlo a ese camino donde se puede encontrar con Dios. Porque cuando la persona ve el problema está ahí, pero la gente se siente a un lado. Si tú le hablas del problema y Dios por medio de su gracia se lo revela, Él se mete a ese problema y dice: es verdad, yo necesito ir al Evangelio. Y va al Evangelio y permanece en el Evangelio. Y personas así son como Pablo, no abandonan su respuesta. Pero Job estaba a un ladito. Y entonces Eliú, acompáñenme ahí mismo al versículo 33, pero vamos a leer desde el 1, 33:1. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablaré con sinceridad. Aquí el versículo 4 es clave. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Eliú entiende que lo que va a ayudar al hombre, que lo que va a ayudar a Job, que lo que va a revelarle a Job, que lo que va a ayudar a Job a salir de esa situación y entender realmente su condición y pasarle, soy justo e inocente, a decir, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, es el soplo del Omnipotente. La intervención de Eliú no tiene que ver con el conocimiento, no tiene que ver con su capacidad, no tiene que ver con sus estrategias o con su mucha sabiduría, porque Eliú dice: oye, yo esperé que estos tres ancianos hablaran razones de sabiduría, te hicieran entrar en razón, Job, pero antes te condenaron. Por tanto, dice, estoy airado con ellos, pero contigo estoy molesto, porque tú dices y dijiste que no tienes defecto, dijiste que no hay maldad en ti, dijiste que eras inocente. Job, no estás entendiendo nada. Pero mira, el soplo del Omnipotente hará que entendamos. Y luego, brinquémonos al versículo 12 de Job 33. Él le dice: he aquí, en esto no has hablado justamente, Job. Fíjese a qué punto llegó Job. Dios buscó reproches contra mí y peor, me tiene por enemigo. Dígame, ¿qué somos usted y yo? ¿En qué se convirtió Adán y Eva cuando violaron el pacto? En enemigos de Dios. Job no se sentía enemigo de Dios, pero me está tratando como enemigo. Me está tratando como si no fuese su hijo. Y Job no comprendía su situación. Entonces, versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no te da cuenta de ninguna de sus razones. Y miren, hermanos, presten atención en estos versículos. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Todo
el tiempo Dios está hablándonos. Y créanme que no está hablando cosas bonitas, está hablando cuál es nuestra condición para ir absolutamente al Evangelio. Dios es abundante en todo el Antiguo Testamento en mostrarle su condición espiritual al hombre. De una o de dos maneras Dios habla, dice, pero el hombre no entiende. Y luego es por un sueño o por medio de una visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces, versículo 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. La única manera de nosotros percatarnos de nuestro problema espiritual es que Dios nos lo revele. Job no lo veía, pero Eliú sí. Y Eliú, vea, Eliú le está mostrando el camino a Job. No es por tus obras, Job. No es porque haya sido un hombre íntegro. Qué bueno que haya sido un hombre ejemplar. Pero no es esa la respuesta, Job. No es toda la sabiduría de estos ancianos. No es toda su experiencia. Es el soplo del Omnipotente haciéndonos entender. Es Dios revelándonos nuestra maldad. Y luego dice el soplo versículo 17, para quitar al hombre de su obra. Dios revela su consejo, revela su palabra, revela su diagnóstico para apartarnos de la obra de nuestras manos, para apartarnos de nuestro pecado, para apartarnos de nuestra maldad. Si Dios no interviene, nosotros no podemos salir de ese problema. Y aquí es lo que Dios le está diciendo a Job. Él revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Dios quiere apartarte de lo que te va a mandar al infierno. Dios quiere apartarte de lo que te va a matar. Mira el versículo 18, qué hermoso. Detendrá su alma del sepulcro. Si Dios te revela tu problema, Él va a detener esa velocidad que tiene tu alma camino al infierno. Él mete freno de pie y de manos para sacarte, para detenerte y no vayas a la muerte. Dice el versículo 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Eliú entiende su problema. Y aquí está ayudando a Job a ver su problema, a entender cómo es que hay que conducirnos delante de Dios, a entender cómo conviene conducirnos delante de Dios, cómo es idóneo relacionarnos con Dios, no como sé, no como quiero, no como puedo, cómo es idóneo, cómo es establecido, cómo es ese camino, en este camino cómo son las cosas. En este camino, ¿cómo Dios demanda que sean las cosas? Eliú le está mostrando el camino de salvación. Hermano, esto es predicar el Evangelio. La buena noticia te muestra tu condición y te muestra la solución a tu condición espiritual. Ahora bien, espérame ahí, amor. Iris, fue al baño. ¿Fue a lavar la ropa? Ahí va. Perdón. Bien. Miren, sigamos al versículo 23. Vea que se confiesa aquí. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, si tan solo hubiera alguien entre Dios y yo, si tan solo hubiera alguien escogido, con toda la sabiduría, con todo el poder, con toda la elocuencia, mediando entre Dios y yo, que anuncie al hombre su deber, que anuncie al hombre sin temor, que anuncie al hombre sin manipulación, que anuncie al hombre su deber, que pueda ser un fiel vocero de ese mensaje sin intenciones ocultas, sin buscar o correr con otros intereses.
lo que Pablo decía. Hay quienes predican el evangelio por envidia, por contienda, por celos. Y otro dice, por amor. Si hubiera alguien que haga correctamente su deber y anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender en el sepulcro y que halló redención, está mostrando el Mesías. Eliú está mostrando el Mesías. Le está mostrando a Job lo que necesitas. No es que pienses en tu integridad. Necesitas a alguien mediando. Necesitas a alguien diciéndote que tuvieron de ti misericordia. Necesitas a alguien que te extienda la misericordia de Dios, que te haga entender que Dios te apartó de la muerte, te libró del infierno. Y esto es lo que Eliú está haciendo para con Job. Y mire el versículo 25, me huele a nueva criatura. Su carne será más tierna que la de un niño. Volverá a los días de su juventud. Esto es salvación. Esto es nacer de Dios. Cuando de haber visto tu pecado, decidiste ir al Evangelio. No vamos al Evangelio porque alguien va. No nos aferramos a este mensaje para hacer eventos, usted lo sabe. No vamos a este Evangelio para viajar. Vamos al Evangelio porque es la solución a mi problema. Y es una solución que no caduca. Es un recurso eterno. Es un recurso que no tiene fecha de vencimiento. Lo que Cristo es nos alcanza a todos para salvación. Toca permanecer creyendo quién es Él. Recibir todo lo que Él es, todo lo que Él logró en la cruz y en la resurrección. Recibir todo lo que se encuentra dentro de consumado es. Hecho está. Ahora miren, acompáñenme por favor a Job. Pero vamos al versículo. Permítanme. 42. Pasa algo bien precioso con Job. Después de que Eliú, cuando usted pueda, lea los pasajes, los capítulos completos. Cuando Eliú termina su participación en ayudar a Job, ¿quién cree que interviene? Dios. No intervino cuando fueron los otros tres ancianos. Dios interviene después de que Eliú acaba y termina de rematar a Job, ¿verdad? Y cuando Dios termina, ¿a dónde cree que llegó Job? Mire, leámoslo. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermanos, si nosotros no vemos nuestro pecado, el Evangelio se nos va a ir. Como el agua se va de entre las manos. Portamos un mensaje precioso, pero a veces nuestro corazón no discierne qué es el Evangelio. Nuestro espíritu no recibe lo que se logró en la cruz y en la resurrección. Y pasan los años, pasa el tiempo, y dejo de escuchar. Y me empiezo a desviar. La maleza me asfixia. O llega el enemigo y roba la semilla. O sale el sol y la marchita. Pero quien se percata de su problema, crece y da buen fruto. Mucho fruto, del que a Dios le gusta. Ahora bien, mire, cosas
maravillosas para mí que yo no entendía ni comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pasó de saber de Dios a estar con Dios. Pasó de saber que se podía reconciliar con Dios a reconciliarse con Dios por medio de un entendimiento correcto de su problema y de que necesita un mediador. Necesita a alguien estableciendo las paces. ¿Qué dijo el Señor? Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesús el Cristo hecho hombre. Mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creen en Dios, pues crean en mí. No es saber, es permanecer creyendo. Y lo más hermoso es el versículo 6. Vea, pasó de ser un hombre que decía, soy justo, no tengo maldad, soy inocente, a decir, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y qué cree que pasa después? Los amigos, ¿verdad?, son regañados, le piden perdón a Job y Dios le restaura todo a Job. Pero ahora Job entendía. ¿Sabe cómo empezó esto? Dios le mostró a Satanás, a su discípulo, porque es el Señor que le dice, ¿ya viste a Job? Ya, pues lo tienes con todo, quítaselo, pero no lo toques a él. Lo tienes sano, dale, pero su alma es mía. Dios permitió eso para que Job entendiera cuál era su problema y cuál era la solución a ese problema. Si nosotros entendemos, ya no de entendimiento humano, sino de revelación, nuestro problema espiritual, nunca vas a abandonar el Evangelio. No lo abandonas. Cuando tu condición espiritual es revelada, el Evangelio no es algo que puedas botar. Es todo lo contrario. Botas todo, pero te quedas con el Evangelio. De verdad. Vamos a leer Lamentaciones, por favor, 2:5. Lamentaciones 2:5. El hombre llega a tener un entendimiento tan malo y tan perverso cuando no ve su problema espiritual, que todo de Dios le ofende. Y aquí Jeremías le habla al pueblo, y el pueblo dice, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Esto es lo que espera el ser humano si no ve su problema. Es que Dios es enemigo cuando estamos en una condición espiritual muerta. Él es mi enemigo. Fui creado para ser su hijo. Fui creado para estar con Él y se convierte en mi enemigo. Ese es el poder del pecado. No solo me separa de Dios, me enemista con Dios. Me convence de que Él es enemigo, me convence de que Él es malo. Acompáñenme a Jeremías 30:14. Jeremías 30:14 dice: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa
de la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. No percatarnos de nuestro pecado es muy lamentable. Y no hay nada agradable en permanecer en esa condición. Por eso Satanás va a usar todo lo que es, todo lo que puede y todo lo que tiene para que tú no veas tu problema, para que no te resplandezca tu condición espiritual, para que le esquives, para que te quedes a un lado, pero que no lo veas en ti. Y si nosotros no entramos profundo en este asunto, el evangelio se nos va a ir tarde o temprano. Es cuestión de tiempo solamente. Acompáñenme también a Sofonías 3. Sofonías, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Dios, no se acercó a su Dios. Cuando tú hablas del problema espiritual puede sonar severo, incluso puede sonar malo, pero es que es lo que corresponde. No solo somos responsables de transmitir bien la respuesta de Dios, que es el evangelio, sino también tenemos una responsabilidad muy grande de no hablar cosas lisonjeras, sino predicar fielmente el problema, el pecado que el hombre tiene. Acompáñenme a Lamentaciones 2:14, porque este pasaje nos va a ayudar a ver, ¿verdad?, cómo el ser fiel a esta exposición nos va a guardar a nosotros de no cumplir la obra de Dios. Permítanme, estoy buscando Lamentaciones 2:14. Mire, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Gente que está ciega guiando a ciegos. Si tú no conoces tu problema espiritual, no podrás mostrarle a la gente el camino. Y verás cosas vanas y le predicarás cosas vanas. Verás vanidad y locura para sus vidas. Usarás la Biblia para respaldar cosas vanas y locas. Y no lograrán ellos apartarse de su maldad. Esto es lo que Dios desea. Corazones fieles que expongan verdaderamente su palabra, que se hayan percatado de su problema y estén siendo utilizados para proclamar con rectitud la condición espiritual del hombre, y que se aparten de ese problema que los está condenando, de ese problema que los está mandando al infierno. Oseas capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer primeramente el 4, Oseas 5, 4. Y dice, y yo creo que solo leemos este texto y concluimos, hermanos: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Fíjese que hay un texto bien lamentable en la Escritura, y el Señor lo hablaba a través del profeta Jeremías y le decía al pueblo: horrorícese la tierra, dice,
espántense los cielos. Algo lamentable ocurre, dice. Mi pueblo no se preguntó por mí. Ya hacían sacrificios, ya había un templo, ya había una ley, pero Dios se les olvidó. Dios no fue alguien de quien ellos se hayan podido percatar. Y Dios lamentaba eso. Vieron todo. A través del profeta Oseas también Dios dice: cuanto más sacerdotes hay en el templo, más abunda el pecado en el pueblo. Así dice. ¿Por qué? Lo leímos en Lamentaciones. No hay quien conoce el camino. No lo puede enseñar. Y creo que es un tiempo en donde hemos vivido esto. Gente con experiencia, con sabiduría, y personas como Eliú, que no tienen posición. ¿Acaso alguien de aquí es famoso? ¿Acaso alguien de aquí es millonario? ¿Acaso alguien de aquí es sobresaliente como para lograr grandes cosas? La realidad es que no. Solo hemos recibido la gracia de ver nuestro problema e ir al Evangelio. ¿Y qué cree? Para salvar el mundo es lo único que se necesita. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para terminar con este tiempo. Señor, te damos gracias, bendito Rey, por permitirnos este privilegio de, por medio de tu palabra, alumbrar nuestro entendimiento y ver nuestro problema, Señor. Ayúdanos no solo a ver nuestro problema, sino como Eliú, poder ser utilizados para mostrarles a otros el camino. Así como Priscila y Aquila, Señor, mostraban el camino a Apolos. Señor, si en algún momento hemos dependido o hemos puesto nuestra confianza en las cosas prácticas, perdón. Si de pronto ya estamos confiados por participar o por hacer, perdón, Señor. Permite que este tiempo y esta conferencia, Señor, pueda fortalecer esta fe preciosa que vence al mundo. Permite que estos encuentros nos fortalezcan para que al llegar a nuestras regiones podamos correr aún con mayor claridad y no seamos como que los que golpean el viento. Aléjanos de nuestra voluntad. Por favor, por medio de tu Espíritu, haz tu obra usando nuestras vidas, Señor. Utiliza nuestras vidas para expresarte. Utiliza nuestras vidas para dar cumplimiento a la evangelización mundial. Nosotros lo deseamos, Padre. Te damos gracias por tu Hijo, que ha vencido a Satanás. Gracias porque quitó nuestro pecado, Señor. Nos limpió de nuestra maldad, presentándonos delante de ti inocentes. Gracias, Padre, porque has abierto el camino. En Él permítenos andar. En Él permítenos y concédenos permanecer. Y aún, Padre, si en tu voluntad se encuentra, ser usados para atraer a muchos a este camino. Las gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén.